Buenas tardes, les habla Majo Pedraja, periodista y actriz, y contarles que vamos a estar emitiendo todas las semanas columnas. La historia en escena de las dos orillas va a estar siendo emitida, estas columnas, desde de fogón en fogón, desde Argentina, y también se va a estar emitiendo en Radio Frecuencia 808 en Salinas. Esta columna, la historia en escena, va a tratar sobre los primeros movimientos teatrales independientes, previo también el circo criollo, los primeros movimientos teatrales independientes, todo lo que hizo a la historia de nuestro teatro, tanto en Uruguay como también en Argentina. ¿Qué fue de Carlos Brusa, el Quijote del teatro independiente uruguayo? ¿Por qué hay Quijotes a los que se los esconde siempre a la hora de contar las historias? ¿Será para que otros anónimamente continúen sus quijotadas? Un Quijote que, cuando su compañía de teatro llegaba a los diferentes lugares del interior, provocaba grandes acontecimientos, con su modestia e inteligencia, y es menester que se reivindique en este espacio. Como les decía, la llegada de esta compañía provocaba grandes acontecimientos en los pueblos que desembarcaban para contar sus historias, tan necesarias en aquella época. Familias enteras iban a deleitarse y a soñar el sueño que les proponían, con sus espectáculos de gran calidad artística, pero por sobre todo se destacaba el comportamiento y la conducta de las personas que la integraban. El tiempo de estadía en los diferentes departamentos dependía de la distancia del mismo y la cantidad de población. Lo más triste eran las despedidas, que se caracterizaban por andenes de estaciones llenos de gente para despedir a los actores y a las actrices, tirándoles flores, impensables en estos momentos, ¿no? Este Quijote del que hablamos administraba y dirigía esta compañía de forma autogestionable, sin buscar paternalismo del Estado. Fue un símbolo del teatro independiente en el interior profundo y en los barrios de la capital. Cuando ganaban dinero era muy generoso y no tacaño. Le dio batalla al cine uruguayo cuando éste le quitaba espacios al teatro y sufrió sus consecuencias. En sus últimos años se dedicó al teatro para niños, siendo el primero en practicar este género. Luchó contra un sistema que cerraba los lugares para el teatro independiente, no así para las obras extranjeras. Quienes tenían el poder eran la familia Mesuti. Todos los empresarios eran hermanos, y todos Mesuti, Nicolás y Domingo. Nos decía en aquel momento Andrés Castillo, también de Teatro Independiente, estos Mesuti preferían las compañías extranjeras por razones obvias. Cuestión que del Quijote que le estamos hablando es nada más ni nada menos que Carlos Brusa, nacido en Juanicó, un hombre canario igual que otro grande de la cultura y del teatro Atahualpa del Chopo. Pero casualmente, o no tan casual, en el año 2010, en lo que fue la coordinación de lo que serían los festejos de el Día del Patrimonio, que en ese entonces se festejaba el Teatro Nacional, este Quijote del teatro rioplatense no fue mencionado. Carlos Celestino Brusa Bernini, canario, de nuestro Teatro Nacional, también como otro canario, le decía, de Atahualpa del Chopo. Brusa nació el 11 de febrero de 1887 en Juanicó, departamento de Canelones, hijo de inmigrantes canarios. El 17 de septiembre de 1952
en la Cámara de Senadores, presidida por el doctor Alfeo Brum. Entre otras consideraciones, se menciona un merecido homenaje a Carlos Brusa, recientemente fallecido. Víctor Aedo pide la palabra. Deseo recordar al Senado que hace unos días fallecía un modesto, pero esforzado obrero de la cultura nacional, cultor eminente de las emociones artísticas del pueblo, acreedor a especial consideración de los poderes públicos. Carlos Brusa está vinculado, después de los primeros lustros de este siglo, a la divulgación del teatro nacional en una forma, podría decirse, heroica. Llegaba a las poblaciones más pequeñas del país con decisión, inteligencia, voluntad admirable, a crear conciencia y fe en el teatro nacional. 30 años recorriendo capitales y pueblos, improvisando escenarios en modestas salas. Tengo el deber de destacar lo que significó la labor de este hombre que surge de las filas populares. El teatro siempre será más a propósito para moralizar que la novela o el periódico. Entonces, que la historia de nuestra cultura recoja el nombre de Carlos Brusa también como el de un maestro. Brusa, sencillo, sin aparato, sin estridencias, se multiplicó en la enseñanza de nuestro pueblo, de lo auténtico, poniéndolo al alcance de todos, sin que jamás la pasión del lucro le empañase ni el gesto ni la visión. No creo que haya una población del interior de la República, por más pequeña que sea, que no guarde recuerdo emocionado de Carlos Brusa. Le rindo homenaje de modo particular el nombre de esta ciudad del interior, durante tantos años alejadas de todas las manifestaciones de la cultura reservadas exclusivamente para la capital. Por otro lado, en el mismo homenaje, Barrios Amorín decía: no creo que en esta materia de difusión de teatro nacional en el interior nadie haya hecho más que Brusa, ni antes ni después de él. Sin recurso, por ejemplo, la Comedia Nacional, que sí dispone de mucho dinero, no hace lo que Carlos Brusa hacía permanentemente. El Estado en vida no fue justo con él, lo dejó vivir pobremente. Hoy es derecho a decir que no se le hizo toda la justicia que merecía a un hombre de quien se podría decir sin exageración alguna que vivió practicando ideales y prodigándolos desinteresadamente. Luchó por ideales que no vería realizados. Hay una anécdota muy linda también de Andrés Castillo que dice, que lo ilustra muy bien a Carlos Brusa y dice así: cuando nosotros estábamos en el Teatro Victoria, en el año 1956, vino un hombre que dijo que venía a vender los cajones de Brusa. Nosotros le preguntamos, ¿qué era eso? Bueno, traíamos ideas distintas con respecto a las puestas en escena. El hombre dijo, yo tengo los cajones con las escenografías que además, como recordarán, eran de papel. Con lo que tengo pueden hacer cualquier cosa. Tengo sala pobre, sala rica, patio de estancia, boliche, pasacalles, tengo de todo. Con lo que tengo pueden hacer cualquier obra. Bueno, los que estábamos allí nos sorprendimos en su momento, otros se rieron de las ocurrencias de este hombre, pero a mí me resultó, ¿cómo decirlo?, tierna. Después, estos pasajes los saqué de lo que es el libro Juan González Urtiaga, que se llama Carlos Brusa, un Quijote cruzando loco y pagano de nuestra eterna aventura. Y acá Juan González Urtiaga fue un gran investigador de lo que fueron los primeros movimientos teatrales independientes
más específicamente del circo criollo. Y por acá Teodoro Klein, que también, bueno, argentino él, en una de las entrevistas que hay justamente en este libro, decía, bueno, a mí me llamó la atención lo que vi hace unos días, dice, en una pequeña ciudad de Córdoba. Eh, Dice que tiene unos 10.000 habitantes. La costumbre me llevó a ir justamente a los museos municipales y pregunté si había algún teatro en la zona. Sí, sí, me dijeron. Y bueno, me llevaron, me mostraron una carpeta y allí vi un programa de Carlos Brusa de 1920 y pico, dice por acá la entrevista. Me copié todo lo que pude, dice, en lo que fue la investigación. Estaban los Arrietas también, etcétera, pero en lo que copió era de un programa, de una función que se había hecho allí. O sea, temporadas, por acá dice, es decir, que terminaba una temporada y anunciaban otra. Justamente Carlos Brusa se iba con las escenografías como para pasar mucho tiempo, porque nunca se sabía cuánto iba a pasar en los pueblos en los que visitaba. Dice, es decir, que terminaban una temporada y empezaban otra, y se daba la lista de las obras con un repertorio inmenso. Dice que se iban como 20 o 30 obras para poder, bueno, representarla y quedarse en los lugares. A mí me llama la atención esto porque justamente, yendo más a Uruguay, antes no habían los recursos como para poder llegar a los lugares fácilmente, ni en tiempo, ni muy rápidamente tampoco. Es decir, que para llegar de Montevideo por decir algo, a Piriápolis se pasaba días. Imagínate lo que era a llegar a Tacuarembó. ¿Qué Así que textos eso, representaba Majo? ¿Qué texto, qué dramaturgia? ¿Propia o de alguien? él trataba de representar textos nacionales. En ese entonces no había mucha cosa. Este, Recuerdo una anécdota que también dice el libro de que cuando iban a los pueblos, bueno, en uno de los pueblos que fueron, vino alguien con un texto porque querían que el elenco representara justamente esa obra. Entonces él dijo, bueno, la representaron como pudieron y que el público les empezó a tirar de todo, porque obviamente la obra era un desastre. Y entonces, ¿quién fue el responsable de la obra? Preguntaban. Y uno de los actores que justo hacía de Milico, lo llamó como al escritor que estaba presente, y el escritor dice, no, 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 que no subía porque como justo estaba vestido de Milico, de repente, tomaba represalias con él. Pero bueno, eran obras las obras que él representaba eran obras nacionales, porque en ese momento inclusive todo lo que se representaba en Uruguay eran obras españolas o italianas o europeas, ¿no? Que traían los Mesuti. Que traían los Mesuti, que eran los empresarios en ese momento de lo que eran los primeros movimientos teatrales. Pues claro, los primeros movimientos teatrales, que en otras columnas vamos a estar desarrollando eso, porque esto estamos hablando previo a lo que fue. El Sindicato Uruguayo de Actores tiene un retrato de Carlos Brusa. eh, Entrás allí nomás, subís las escaleras, un edificio hermoso, y ni bien entras a lo que es el sindicato, hay un retrato de Carlos Brusa. Inclusive la sala en la cual se alquila tanto para ensayos como para, bueno, se hacen los plenarios, también se llama Carlos Brusa. Hasta la próxima semana, nos escuchamos nuevamente en la columna La historia en escena de las dos orillas. Escucharemos una escena más de la historia. Muchas gracias.